Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este webinar que tratará sobre la elaboración y usos del té de compost. Mi nombre es Gabriel Segers Müller y les acompañaré en esta exposición para canalizar las dudas y preguntas que serán respondidas al final de la presentación. Esta charla se enmarca en el programa Capacitación en Técnicas de Agricultura Sustentable para Pequeños Agricultores de la región de Magallanes y será dictada por nuestra colega Karina Águila Masli. Karina es ingeniera en ejecución en recursos naturales renovables, con mención agropecuaria de la Universidad de Magallanes y máster en sanidad vegetal de la Universidad de Valencia. Ella se ha desempeñado en diversas labores del rubro agropecuario. Ha trabajado en inseminación artificial y ecografías de ovinos, así como en el diagnóstico de preñez con ultrasonografía. Ha sido acondicionadora de lanas en procesos de esquila y también administradora de la estancia Cañadón Grande, a cargo del manejo de más de 50.000 cabezas ovinas. Ha participado en diversos programas de ejecución, organización y coordinación a través de entes públicos, bajo la carpeta del Ministerio de Agricultura, Prodesal, FIA, CODECER e INDAP, entre otros. Posteriormente, ha realizado una sólida trayectoria en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias Campenaique, como profesional de apoyo para diferentes programas agrícolas en donde ha sido partícipe del estudio del calafate, el manejo agronómico del cultivo de frutillas, y actualmente en este programa, el programa de capacitación en técnicas de agricultura sustentable y agroecología en la región. Sin mucho más preámbulo, y antes de dar el pase a Karina, volvemos a solicitar mantener sus micrófonos y cámaras apagadas mientras dura la presentación. Las preguntas van a ser contestadas al final de la charla, a través del link que decía Eli. Una acotación: en mi Zoom no aparece como Q&A, sino que aparece como preguntas y respuestas. Probablemente tiene que ver con el país en fondo desde donde se está sosteniendo la reunión Zoom. Les aviso por si acaso. Así que bueno, Karina, puedes comenzar. Hola, buenas tardes, gracias por la presentación. Bienvenidos a todos y todas. Hoy día ya iniciamos por nuestra parte, nuestra área, este ciclo de charlas online, que por una parte nos tiene un poco tristes en no poder hacerlas presencial, pero afortunadamente a raíz de la pandemia y todo, podemos tener estas herramientas online para llegar con conocimientos a quienes más podamos compartir, y no solo los agricultores, sino a las personas en común que tienen interés de aprender de estos ciertos temas. Como bien saben, hoy día es de elaboraciones de té, generalmente de biopreparado, pero básicamente nos vamos a referir al té de compost. Como bien nombraba mi compañero Gabriel Segers, esto está en marco de un programa de agricultura, de capacitación en técnicas de agricultura, que es un FONDEMA, financiado por el gobierno regional. Y les presento primeramente, antes de partir mi presentación, que todo lo que está basado en ella es parte de un equipo del cual participamos todos, en donde Claudia Maclau es la coordinadora y jefa del programa, Gabriel Seger es profesional también, Javiera nos acompaña en la parte técnica, y Marcelo Vargas, nuestro operario, con el apoyo de la unidad que tenemos en Faro Agroecológico en Puerto Natales. Y Javiera está a cargo acá en INEA Campenaique. Una vez presentado a nuestro equipo, de la cual somos parte en este programa, vamos a partir haciendo la pregunta: ¿qué son los test? ¿A qué nos referimos a ello? Tal vez cuando ustedes vieron la invitación, tal vez solamente por el hecho de escuchar la palabra té en agricultura, ¿qué es lo que es? Uy, algo me falta acá. Bueno, básicamente los test son las versiones líquidas, tal cual como se las imaginan ustedes, una bolsita de té normal. Es una versión líquida de un contenido sólido. En nuestro caso, en la agricultura, puede ser compost, vermicompost o el proceso de compostaje que se hace a través de las lombrices, o también plantas medicinales, por ejemplo, donde nosotros extraemos los nutrientes y los microorganismos que ella la componen. Estos test, en general, los test se pueden aplicar no solamente al suelo, sino que también se pueden aplicar en formas de aerosoles foliares o incorporados sencillamente al sistema de riego para quienes lo tengan. Y existen, si nosotros vemos en este mundo de internet o de información online que tenemos, si ustedes buscan en la web van a encontrar distintos tipos de té.
Están los té de compost, que básicamente es los que nosotros generalmente utilizamos. Hay colegas que utilizan el té de ortiga para obtener ciertos beneficios, o el té de vermicompost, o de lombrices que se llama, y antiguamente se usaba mucho el té de guano. Y cuando nosotros buscamos té, no solamente van a aparecer en redes o en literatura como la palabra té, esa es la versión que nosotros usamos básicamente acá en Chile. Existen otros nombres con los que ustedes pueden encontrar información si así lo desean buscar. Se les llaman en otras partes, como en México, lechadas, en otras partes se llaman como extractos fermentados acuosos, o remojo de compost, o extractos modificados. En la charla de hoy nos vamos a basar en algo que casi todos puedan tener, si no bien no producen compost, pero pueden adquirir compost comerciales, y vamos a hablar específicamente de los té de compost. ¿Y qué es lo que es un té de compost? Si volvemos a la definición de té, este sería un extracto líquido de compost maduro. Hago el alcance que es maduro, es un compost que está listo, terminado, que ha pasado por su proceso de termófilo y ha pasado en su maduración por lo menos entre 3 a 6 meses, y un compost que huele bien, que no tiene mal olor o que no se hizo a media. Ese compost no sirve, tiene que ser un compost maduro. Y que además estos compost tienen una alta calidad de microorganismos, que los vamos a llamar consorcios, y además tienen nutrientes, como bien sabemos, los cuales son todos beneficiosos para dar vitalidad y fuerza a los cultivos, y además hacer frente a las plagas y enfermedades a las que se puedan ver afectados nuestros cultivos. ¿Y cuáles son las materias primas básicamente que nosotros cuando pensamos en un té de compost necesitamos tener? Básicamente son dos. Uy, me pasé. Uno de ellos es, no sé si se ve el puntero, es un compost maduro, que esto va a depender su composición, tanto nutricional como de microorganismos, con la calidad, con los materiales que ustedes lo hayan elaborado o bien del origen que tengan, y agua limpia. Cuando me refiero a agua limpia, que no sirve agua de un balde, que esté estancada o que esté sucia, porque la necesitamos para multiplicar ciertos microorganismos. Si es agua clorada, tenemos que tener la precaución de volatilizarla antes para no tener cloro ni no tener preservantes, porque en el fondo nosotros vamos a tener ciertos microorganismos y cosas que queremos sacar, pero de por sí generalmente las aguas están tratadas para que no tengan microorganismos. Entonces necesitamos, cuando hablamos de esto, agua limpia es eso, que sea lo más pura que pueda. Ojalá sea agua de lluvia. Las imágenes que están abajo es para mostrarles, solo para que vean parte del trabajo que hacemos en el Faro Agroecológico Campenaique, y esas son pilas de compost que desarrollamos en nuestra unidad. Bueno, y cuando nosotros hacemos té de compost, y ustedes buscan en internet, esta es la primera imagen que aparece, que es la más común, y es, como ven, un balde con una bolsita, lo mismo que una bolsita de té cuando nosotros queremos extraer ese sabor, ese aroma, es lo mismo que nosotros tenemos que tratar de imitar en este proceso para obtener té de compost. Y cuando nosotros tenemos el té de compost, yo le hablé de dos materias primas, que era el compost y el agua. En el caso del compost, ¿qué es lo que vamos a hacer? Del compost nosotros vamos a tratar de extraer los nutrientes y los microorganismos. Ay, no me pasa, ahí sí. Y los microorganismos. En este punto es donde yo me quiero enfocar un poco más, que en el fondo yo me quiero explicarle un poco más por qué es tan importante este apartado dentro del compost y de la elaboración del té y de sus beneficios. Cuando nosotros tenemos un té de compost, un compost, lo preparamos con distintas materias primas, con guanos en algunos casos, con desechos vegetales, con pajas, con caña, con tierra del huerto, en fin, utilizamos un sinnúmero de materiales para elaborar un compost. Dependiendo de la variabilidad, de la cantidad o diversidad de materiales que nosotros utilicemos en nuestro compost, vamos a tener una mayor diversidad de microorganismos, que son estos los que nosotros necesitamos incorporar a nuestro huerto a través del suelo y las plantas. El compost en sí nos va a aportar microorganismos que son benéficos para nuestros cultivos, como son nemátodos, arqueas y bacterias, protozoos,
y también hongos. Para que mostrarles como una referencia a todo lo que nos puede aportar cuando nosotros hablamos en las huertas, decirles, tengan compost, apliquen compost, porque el compost no solamente aporta nutrientes, sino aporta bioprotección, microorganismos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos van a multiplicar la protección de nuestro suelo. Solo para modo de ejemplo, mostrarles lo que nos aporta el compost, solamente en su versión de compost, no en versión de té. Este es un estudio que se realizó, por ejemplo, en un suelo máximo fértil, dice acá, el aporte de la población bacteriana. ¿Cuántas bacterias hay en un suelo que está fertilizado, o sea, que tiene todos sus nutrientes bien, versus una muestra de compost? Y esta es la diferencia en cantidad de bacterias que tiene un compost. Miren la diferencia que es abismante en cantidad de población bacteriana. Y las bacterias son sumamente importantes para la síntesis de los nutrientes cuando nosotros aplicamos incluso un fertilizante comercial. Son las bacterias los que nos dejan disponibles los nutrientes para que las plantas puedan absorberlas. También en el mismo estudio se evaluó, para que ustedes vean, la población de hongos en un suelo. La misma relación en un suelo fértil, completamente fértil, esta es la cantidad, alrededor de 50 millones en pesos secos de hongo versus un suelo de compost. O sea, si ustedes ven, el aporte de microbiología que aporta el compost es altísima. Y es eso principalmente lo que nosotros queremos extraer en esta solución de té e incorporarla, multiplicarla e incorporarla a nuestro suelo. Cuando nosotros tenemos una cucharadita ¿cómo se llama?, de compost en sí, por ejemplo, para aplicar en nuestro baldecito para hacer nuestra bolsita de té, se ha estudiado que alrededor de una cucharadita de compost tiene 1 billón de bacterias. Si nosotros las colocamos en este proceso que queremos hacer tecito, colocarlas en agua para que el agua extraiga, se separen todas estas bacterias del té, nosotros logramos multiplicarla a 4 billones de bacterias. Esto es muy importante y esto es lo que nosotros queremos lograr en una solución de té de compost. Cuando nosotros pensamos y tenemos la imagen, cuando tenemos la bolsita de té y la estamos moviendo constantemente, ¿qué logramos con eso? Logramos sacar más color, más sabor y más aroma. En nuestro caso, si nos volvemos al té de compost, ¿nosotros qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar separando de estas partículas de compost, vamos a estar extrayendo, separando todos estos microorganismos que son muy útiles para la bioprotección y los procesos de la fertilización en nuestros campos. Y además vamos a estar extrayendo algunos nutrientes que los compost nos pueden aportar. En la multiplicación también, que se ha hecho estudios, como pueden ver, en esa misma cucharadita de compost, nosotros podemos encontrar un sinnúmero de bacterias, de hongos, de protozoos y de nemátodos. Un compost maduro, vamos a encontrar todos estos microorganismos que son benéficos. Si tenemos un compost que no lo hicimos bien, que no alcanzó temperatura, en esos casos son donde nosotros vamos a encontrar microorganismos no benéficos y que pasan a ser patógenos. Es por ello que es importante utilizar siempre un compost maduro y que eso me va a dar la seguridad de que yo voy a estar aportando microorganismos que son totalmente benéficos para nuestros cultivos. Ahora, para entender un poco mejor el por qué es importante nosotros nutrir al suelo con estos microorganismos y que lo vamos a obtener a través del té de compost, porque la idea es extraerlo del compost, es para explicarle que cuando nosotros tenemos en esta imagen, ustedes ven acá una planta, tenemos, por decirlo, dos partes. La rizósfera, que es la parte del cuello de la base, hacia abajo, que son las raíces. Ahí tenemos un mundo de microbiología que es inmenso y que a simple vista nosotros no lo podemos determinar. Y además tenemos del cuello hacia arriba la filósfera, que está conformada por el tallo, las flores, frutos, hojas. ¿Ok? En esta parte aérea también tenemos microorganismos que tampoco nosotros lo vemos,
pero existen, si nosotros vemos que en una hoja le hacemos un corte transversal, nos vamos a encontrar que en una pared celular vamos a tener los estomas, ¿cierto? Los estomas están representados por estas imágenes. ¿Qué vienen a ser los estomas? Los estomas es por decir los poros por donde respira nuestra hoja, o en nuestro caso, la piel. A través de los estomas ingresan ciertos hongos y bacterias, que en nuestro caso, lo que nosotros estamos promoviendo, que sean hongos y bacterias benéficas. Generalmente, toda esta microvida que existe en la filósfera es muy susceptible a los cambios de temperatura, al estrés por el viento, al exceso de radiación, a la sequía o a la aplicación de agroquímicos, o en fin, un sinnúmero de procesos se ve bastante afectado, y generalmente es la que está más debilitada aún más que la rizósfera. En la rizósfera suelen desaparecer estos microorganismos cuando nosotros no llevamos un plan de nutrición de suelo. Cuando me refiero a nutrición de suelo es de incorporar materia orgánica, no solamente fertilizantes de origen sintético, y que nosotros decimos, no, pero si yo le estoy colocando harto fertilizante. No, eso no quiere decir, nosotros necesitamos microorganismos, nutrir el suelo con la incorporación de abonos orgánicos, ya sea compost, bocachi o algunas enmiendas que pudiéramos ir realizando de forma natural. ¿Para qué? Para que tengamos mayor vida en el suelo, esta microbiología en el fondo, que es la que nos va a permitir tener un equilibrio en el suelo. Explicándoselo de una forma un poco más didáctica, tenemos acá el ejemplo de una planta, ¿cierto? Nosotros, cuando aplicamos té de compost o regamos con algo, a la planta le estamos aplicando agua, le estamos entregando una solución, la planta la va a tomar el agua, va a empezar a hacer un proceso de fotosíntesis cuando tiene sol, y va a empezar a trabajar y va a empezar a generar, como toda planta que hace, va a empezar a generar fotosíntesis, a hacer secreciones de ciertas sustancias, y una de ellas son estas secreciones que ellas emiten a través de las raíces, que son en los exudados. Generalmente estos exudados, algunas veces, dependiendo del tipo de planta, emanan ciertos olores que son imperceptibles a nosotros, pero sí atraen a ciertos microorganismos, que pueden ser benéficos o patógenos. En este caso, nosotros, si asimiláramos que esta es una regadera con té de compost, vamos a estar aplicando hongos que son benéficos para nuestro caso, y que ellos van a empezar a colonizar toda esta parte de la rizósfera. Además vamos a agregar algunos nemátodos, bacterias, todos los microorganismos que nosotros pudiéramos sacar de este té de compost y aplicárselo directamente al suelo. Acá estas poblaciones se van a acercar a la rizósfera, a la área cerca de la raíz de nuestra planta, van a empezar a colonizar, y además, bueno, dentro de todo el mayor porcentaje que siempre hay en un té de compost son las bacterias. Las bacterias son las que cumplen un papel muy importante dentro de esta colonización a nivel de las raíces. Las bacterias se van a empezar a alimentar de estos exudados que están representados por estas gotitas, que en el fondo es lo que emana del proceso de la fotosíntesis y de crecimiento de la planta. Ellas se van a empezar a alimentar, se van a empezar a multiplicar y van a colonizar de una forma más rápida todo este espacio de la raíz cercano a la planta. De esta manera no va a haber alimento para otros microorganismos que nosotros también los llamamos como patógenos. Si bien esta es la imagen que hemos visto durante más de un año, que es parecido al coronavirus, pero es lo que les quiero dejar el mensaje. Piensen que los patógenos es igual que el coronavirus. Nosotros no queremos que entre a nuestro sistema inmune. ¿Y quién va a hacer el trabajo para que estos famosos patógenos que andan dando vueltas, que también quieren alimentarse de estos exudados, estos microorganismos que nosotros estamos aplicando y que son benéficos y que los extraemos del compost? Ellos, si se multiplican, si tienen suficiente alimento, no va a haber cabida para que estos microorganismos patógenos puedan entrar a nuestra planta. De esta forma, nosotros nos vamos a asegurar que exista una cierta
bioprotección a nuestra planta. Y además hay un componente importante en que ciertos microorganismos, como las bacterias, van a dejar disponible todos los microelementos o macroelementos de nutrición que puedan estar disponibles en el suelo, o bien que nosotros los incorporemos. Ellos tienen la función de dejarlo disponible en una forma soluble para que las plantas de esa forma lo puedan absorber. Porque cuando ustedes aplican nutrientes, no significa que quedó ahí el granito y la planta lo absorbió. No, tiene que haber un proceso. Y ese es el proceso que realizan estos microorganismos, que muchas veces están en desventaja en nuestros suelos por un proceso de desgaste, por decirlo de alguna manera, o cuando han escuchado el término que el suelo está cansado, es porque nosotros no hemos incorporado materia orgánica, no hemos incorporado microorganismos que se puedan multiplicar y hacer esta labor que es tan esencial. Ustedes pueden echar la cantidad de nitrógeno o de fertilizante que ustedes quieran, pero si no tienen a estos microorganismos presentes en el suelo, la verdad es que es muy poco lo que la planta pueda absorber para tener un óptimo crecimiento y estar preparada de mejor forma para cualquier evento. Cuando nosotros aplicamos té de compost con esta regadera, también lo podemos aplicar a las plantas. De igual forma, también aplicamos toda esta microbiología a nivel de hojas de estoma. ¿Qué va a pasar? ¿Recuerdan que en la imagen anterior yo le hablé de estos poritos, de esta respiración de las hojas? Bueno, cuando nosotros aplicamos en primera instancia un té de compost en forma de lluvia, con regadera o con algún rociador, ¿qué va a pasar? La planta primero va a entrar un agente, ellos no van a saber si es bueno o es malo. Entonces, de primero va a reaccionar y se va a colocar alerta y va a preparar todo su sistema inmune. De esa manera, nosotros vamos a tener una preparada una planta que va a ser más resiliente a cualquier evento. Después de la información, va a reconocer que eso no es un patógeno, sino que es un organismo benéfico. Entonces, de esta es la manera que nosotros, por una forma, insisto, traté de hacerlo lo más gráfico para que puedan percibir cómo es esta bioprotección que nos estaría aportando la utilización de té de compost. Estos microorganismos, que yo le digo que es muy importante que nosotros los tengamos en nuestro suelo, acá yo les muestro una referencia, por ejemplo, para temas de nutrición. ¿Qué función cumplen los hongos y las bacterias en la nutrición de nuestro suelo y de nuestras propias plantas? Por ejemplo, la mayoría de los cultivos hortícolas, y pastos, hablemos de praderas o jardines, ellos prefieren, por ejemplo, el nitrógeno en forma de nitrato. ¿Ok? Dejarlo de esa forma, que es la forma que ellos necesitan, necesitamos tener un suelo dominado por bacterias. Si nosotros no tenemos una mayor cantidad de bacterias, difícilmente todo ese nitrógeno, en la forma que sea que nosotros se lo estemos aplicando, no va a quedar disponible en la forma de nitrato, que es como estos cultivos lo absorben. Lo mismo es para en el caso de los árboles, arbustos o plantas perennes o ya semileñosas o leñosas, ellos prefieren el nitrógeno, por decirlo de alguna manera, en forma de amonio. Para ello necesitamos suelos dominados por hongos. Por eso cuando nosotros observamos, vamos al bosque y vemos el mantillo, toda esa hojarasca que es la primera capa, nosotros vamos y vemos como blanco, como descomposición. Eso es porque en esos suelos dominan, en la primera parte, una mayor población de hongos, que están todas estas hojas que caen, las están descomponiendo y además están haciendo la transformación del nitrógeno en forma de amonio para que sea como fuente asimilable para estos tipos de cultivo o de árboles o arbustos. Ahora, yo les explicaba que les comentaba en una diapositiva anterior que del compost, que es nuestra materia prima para elaborar el té, nosotros obtenemos dos principios que son los microorganismos, que se lo expliqué recién, y los nutrientes. En esto quiero dejar en claro y mostrarle un ejemplo que si bien el té de compost nos sirve para muchas cosas, en ningún caso sirve para realizarlo como una enmienda de nutrición o un plan de fertilización. Aquí les quiero mostrar un ejemplo.
por ejemplo, cuánto es el aporte nutricional que nos aporta este té de compost. Cuando nosotros colocamos cierta cantidad de té, la ponemos en la bolsita y extraemos en esta solución líquida. Como modo de ejemplo, tenemos un compost comercial que es Vitafer T, de un producto comercial que nosotros mismos lo hemos estado usando en el manejo de la frutilla también y del huerto. Y queríamos mostrarle cuántas dosis tendríamos que utilizar nosotros de acuerdo al aporte. En un estudio que realizó don Juan Hirsch, el colega de INIA, junto con el equipo también de la Universidad de Bio Bio e INIA Quilamapu, en una publicación ellos utilizaron este mismo té, en el cual en esta planilla que fue adaptada por el colega Gabriel Segers, se hizo el siguiente ejercicio. En esta columna, Vitafer T Compost, por ejemplo, está el análisis que se le hizo al Vitafer T y el aporte de nitrógeno total, de fósforo, potasio, calcio y magnesio. ¿Cuánto es lo que nos aporta? Luego se hizo la solución de té, se dejó remojar durante el periodo que se necesita y se le hizo un análisis de cuánto es lo que extrajo en términos de nutrientes. Y como pueden ver, estos son los resultados en la columna que está más demarcada de color verde, son los resultados en términos de porcentaje. O sea, por ejemplo, vámonos al nitrógeno, solamente el 0,01 es lo que tiene en porcentaje, es lo que logró extraer de 1,20. ¿A qué voy con esto? En que la extracción de nutrientes es baja, aún así no es malo, porque todo lo que sea en agricultura aporta a nivel ya sea macro o micro, pero siempre va a ser bueno, nunca va a ser, en ningún caso va a ser malo. Entonces, nosotros se hizo un ejercicio, por ejemplo, en kilos de nutrientes, se hizo una tabla, y el número de aplicaciones, pensando nosotros, bueno, con un cultivo de lechuga, por ejemplo, que más o menos en la región, según literatura, tiene una extracción de entre 120 y 150 kilos por hectárea de nitrógeno, por decir un ejemplo. Acá tenemos una dosis de 100 kilos por hectárea para un invernadero de 240, que es estándar. ¿Cuántas bombas de espalda tendríamos que nosotros, estas bombas de 15 litros, donde nosotros colocamos nuestro té para aplicárselo a las plantas vía foliar, ¿cuántas de esas preparaciones necesitaríamos hacer nosotros para un invernadero, solo un invernadero de 240 de lechuga? Supongamos que tiene lechuga. Nosotros tendríamos que, para suplir el nitrógeno total, tendríamos que realizar más de 80.000 aplicaciones de té de compost de esta bombita de 15 litros. Como ustedes lo ven, es como haré en la temporada 80.000 aplicaciones. Esto solo para darles el ejemplo en que en ningún caso el té de compost, es, para dejar claro, va a suplir, insisto, un plan de fertilización. ¿Sí? A través de los microorganismos que yo les explicaba anteriormente, ellos van a dejar disponible cualquier nutriente que esté en el suelo para que, van a dejarlo de la forma soluble para que las plantas puedan absorber cualquier plan de fertilización, ya sea convencional, o sea orgánico, agroecológico o sustentable. Ese es el enfoque que quiero, insisto, recalcar. Ahí sí. Bueno, y para hacer los test ya les expliqué más o menos cuál es el principio, qué es lo que quiero obtener, en el fondo, qué es lo que quiero multiplicar. Yo quiero multiplicar sencillamente los microorganismos porque son ellos los que van a hacer esta bioprotección y el trabajo para la nutrición del suelo. Para hacer estos biopreparados o estos té, nosotros necesitamos ciertos equipos y hoy día, tenemos varios sistemas que ustedes, insisto, lo pueden buscar en la web, pueden inventar el suyo, hay versiones ya, ¿cómo se llama?, marcas registradas. Tenemos un sistema tradicional, que es el típico balde con una bolsita, con un saco que le amarramos una cuerda, que es el balde con la bolsa de té. Tenemos otro sistema tradicional mejorado, al cual es el mismo balde, con una bolsita de té, pero incorporado a una pequeña pecera, o ya algo un poco más sofisticado y más profesional cuando hablamos de grandes escalas de predios que necesitamos hacer mayor número de aplicaciones. Tenemos un bioreactor, que es un equipo que está mucho más
tecnológicamente preparado, porque tiene resistencia eléctrica, porque regula la temperatura del agua, tiene aireador, programador. Esto es otro tipo de equipo, pero existen distintas formas de hacerlo. Ahora vamos a detallar por ejemplo, que es el sistema tradicional, que si bien dependiendo de nuestra unidad productiva, si tenemos un invernadero o tenemos una parcela completa a la cual queremos agregarle harto té de compost, porque la verdad que usted le eche más, con lo bueno en este tipo de agricultura es que no nos va a quemar las plantas, no vamos a crear una sobrepoblación de nada, daño en ningún caso vamos a generar, siempre vamos a sumar aporte. Entonces, podemos tener un recipiente que puede ser un balde de 20 litros, algo que tengan a mano, o puede ser un balde de 100 o de 200, insisto, dependiendo de lo que ustedes necesitan. Un saco o una panty también sirve, una panty doble, en el caso que usen un balde de 20 litros. En este caso, cuando uno usa ya estos tambores, esto lo aprendimos de la colega Cecilia Céspedes, que nos ayuda y es parte del programa, y ella tiene harta experiencia en temas de agroecología. En Timauquel fuimos a hacer un taller y se utilizó también este sistema de roldana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llenar en estos saquitos que son permeables, no puede ser un saco cerrado. Aquí en este saco es donde nosotros incorporamos el compost y a través de la roldana, porque este saco cuando se moja, créame que pesa harto, entonces no es como para estar haciendo como la bolsita de té, nos ayudamos de una roldana para subir y bajar, porque tenemos que hacer varias, como 3 veces por lo menos, subir y bajar esta bolsita. Esto pesa harto, y tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque nosotros queremos separar todas las partículas que están adheridas del compost, sacar los microorganismos, estos que necesitamos, las bacterias, los hongos, los nemátodos, y también algunos nutrientes que pudiéramos hacer. Es por eso de que estos sacos tienen que ser lo más permeable posible. También existe la opción de que ustedes puedan incorporar de forma directa el compost, pero ahí tienen que revolverlo de una manera mucho más enérgica. Ahí tienen que hacer un proceso de filtrado y ahí corren riesgos en el fondo de que en los filtrados, para que no se les tape nada, puedan dejar en los recipientes de filtro todos estos microorganismos que nosotros necesitamos. Por eso generalmente la mejor manera es de usar estos sacos más antiguos, un saco de yute también sirve. Ahora existen sistemas, si nos vamos un poquito más a lo tradicional, que este es un sistema bastante económico que podemos tener en el huerto, ya hoy día ustedes pueden encontrar sistemas tradicionales mejorados que le llamamos nosotros, en donde necesitamos el mismo balde, el saco o malla panty si lo tienen, y algún tipo de bomba en el fondo que genere burbujas. Las burbujas son las que van a golpear en el fondo este té, esta solución que nosotros vamos a tener en la bolsa. Lo que nosotros necesitamos hacer es desprender de estos terrones de compost que tenemos en esta bolsita, sacarlos. Nosotros necesitamos hacer el té. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, con la ayuda de las burbujas, nosotros vamos a ayudar. Entonces pueden crear distintos sistemas, hay desde colocar sistemas de riego, sopladores, automatizadores. Estas son unas bombas peceras de doble propulsión. Ustedes les pueden poner un timer, las pueden dejar 24 horas funcionando. Si ustedes ven en la imagen que tengo a un costado, si bien está de lado, acá no está cumpliendo ninguna función, pero es para que vean la bombilla que tiene y que uno perfectamente la puede colocar en un balde de 20 litros. Si nosotros tenemos poca superficie, preferimos hacer té de compost seguido, esta es una opción bastante viable y económica y no es tan cara hoy día de conseguir. Y este es un sistema más sofisticado, se le llama bioreactor, fermentador, generalmente a todos se les llama como fermentadores en el lugar donde nosotros lo hacemos. En la zona norte generalmente no utilizan resistencia eléctrica. Este es de una empresa que nosotros lo adquirimos hace unos años, en el cual tiene provisto de un canasto donde nosotros colocamos nuestro compost. Tiene una caja reguladora en el fondo donde tiene también el equipo de aireación.
Este es el fondo, no sé si lo alcanzan a ver, porque por debajo salen burbujas y por el costado nosotros también tenemos una manguera que se le agrega arriba en el canasto para inyectar burbujas de aire desde arriba y desde abajo. En estos sistemas que son automatizados, por decirlo más tecnológicos, nosotros obtenemos nuestro té de compost, la extracción a través de estas burbujas que están por lo menos entre 24 a 48 horas funcionando. Estas burbujas están chocando este canasto, constantemente lo están moviendo y están separando este limo bacterial que existe, los hongos, las bacterias, los nemátodos. Por ello, en un sistema así, nosotros lo obtenemos en menor tiempo, esta extracción de té de compost, a diferencia del tradicional que estamos con la bolsita, que la hacemos por lo menos 2 a 3 veces. Como les explicaba en el caso de Magallanes, nosotros para tener un buen té dentro de los parámetros que necesitamos, es que el agua sea limpia, que tengamos un compost maduro, y a la vez que necesitamos también que todo este proceso, ya sea en el equipo que lo hagamos, ya sea tradicional o ¿cómo se llama? O más mecanizado, necesitamos trabajar a temperatura ambiente. ¿Para qué? Para que esta multiplicación de los microorganismos sea mucho más efectiva y no se vea muy lenta por el efecto del frío. Como en Magallanes, donde trabajamos nosotros, no tenemos una temperatura ambiente muy cálida que digamos, nosotros debemos utilizar estos bioreactores con una resistencia eléctrica. De más está decir que si ustedes no pueden adquirir estos equipos que ya tienen un costo un poco más elevado y lo quieren hacer de forma artesanal, hoy día pueden conseguir tanto las peceras, estas bombitas de pecera, como también se pueden utilizar escalentadores, unas resistencias eléctricas que se usan para las peceras también y son de bajo, pueden conseguir en tiendas de mascota o en las ferreterías que generalmente venden estos productos. Entonces, de esta manera, nosotros nos aseguramos también que nuestro proceso de elaboración de té de compost esté en la calidad óptima para tener el mayor beneficio. Y además, el recipiente, de cierta manera, no deja pasar los filtros UV, que los filtros UV, la luz solar directa, es lo que afecta a nuestras bacterias. Y en el fondo, toda la microbiología. Ahora, ¿qué procedimiento tenemos para la elaboración? ¿Qué tenemos que hacer o cómo lo hacemos? Ya tenemos claro cuáles son las materias primas y cuáles son los equipos que tenemos. Bueno, me pasé. Para elaborar, Gabriel, perdón. Oh, quedan 15 minutos, perdón. Ya. Para elaborar el té de compost, nosotros generalmente si buscamos en literatura que tener mayor información, tenemos el té de compost aireado, que es con esta máquina bioreactor. Generalmente estos bioreactores son de 200 litros, y está la fórmula lo que nosotros necesitamos, que son 160 litros de agua y 8,5 kilos de compost maduro. El tiempo que va a durar y vamos a lograr obtener nuestro té de compost es tan solo entre 24 y 48 horas. Esa es la ventaja de estos equipos. Las agitaciones es de forma permanente porque es un equipo que está funcionando todo el día y lo que sale de este bioreactor no se diluye. Esto se aplica de forma directa. En el sistema tradicional, que tenemos la bolsita con el té de compost, que nosotros estamos haciéndolo de forma manual, acá está la receta que se llama no aireado. Este tiene un proceso un poquito más largo por el hecho de que no tenemos estas burbujas que nos están acelerando este proceso para separar los microorganismos. Acá está la receta, por ejemplo, para un balde de 20 litros, que sería lo básico que uno pudiera hacer incluso en casa, son 16 litros de agua por 4 kilos de compost maduro en un saquito atado, y esa es la solución. Esto se demora por lo menos 7 días, y tenemos que moverlo, agitarlo mínimo entre 2 a 3 veces al día. Si es más, mucho mejor, mayor cantidad de microorganismos vamos a obtener. Ahora, la dilución. En este caso nosotros tenemos que diluir este té de compost. Para aplicación foliar lo hacemos al 10% y en fertirriego al 20%.
Esta información la pueden obtener a través de una cartilla, la número 40, que generó la ingeniera agrónoma Cecilia Céspedes, una cartilla del 2019, y los colegas la van a compartir a través del chat. Esta es la ficha técnica, en el fondo todo lo que estoy hablando en resumido de cómo hacerlo y cuáles son los beneficios del TD Compost. Ahí pueden visitar y obtenerla si la necesitan de forma impresa. Bueno, una vez que yo armé mis TD Compost, los tengo listos, yo tengo un máximo de 4 horas, más o menos esto puede variar, porque todo depende, pero más o menos el promedio es lo que dura. Yo terminé de hacer mi TD Compost y tengo 4 horas finalizada su elaboración para aplicarlo, porque recuerden que son microorganismos vivos y que ellos necesitan estas burbujas de aire no solamente para separarse del compost en sí. Lo que nosotros necesitamos es porque es un proceso aeróbico, necesitan oxígeno. Entonces, como vamos a multiplicar en este proceso muchos microorganismos, ellos también respiran y se van a consumir este oxígeno. Es por eso que es muy importante aplicarlo de forma inmediata. Ahora, por eso yo recomiendo hacer pocas cantidades y ir haciéndolo las veces que sea necesario e ir aplicando. Por alguna razón no puedo aplicar de forma inmediata, esto puede durar con un máximo de 5 días, pero siempre y cuando yo esté oxigenando de forma diaria, o sea, no es que lo dejé envasado, filtrado ahí, tengo que volver a revolver. ¿Qué pasa si yo no revuelvo? Se va a acabar el oxígeno, va a faltar oxígeno y la población microbiana va a disminuir, va a morir y va a empezar a haber mal olor. Si nosotros tenemos mal olor, eso ya no hay que usarlo, porque eso ya posiblemente ya tenga patógeno de alguna manera. Nuestro té de compost tiene que tener un color café oscuro y tener un olor agradable. Si ustedes perciben un olor fuerte, ese té de compost no lo pueden utilizar. Ahora, cuando nosotros comparamos estos dos sistemas del aireado versus el no aireado, que es la bolsita tradicional, generalmente, bueno, tenemos con la bolsita tradicional que nosotros tenemos en casa, si bien tenemos un menor costo, pero tenemos menor crecimiento de esta población microbiana y corremos riesgo de que si no hacemos la bolsita de té, no la movemos, vamos a tener mal olor y podemos errar de una manera un poco más fácil en el proceso. Si tenemos estos activados con aire, si bien tiene un mayor costo energético y tecnológico, tenemos una máxima solubilización de estos crecimientos de estos microorganismos y lo hacemos completamente en condiciones aeróbicas, que es lo que ellos necesitan. Ahora, ¿qué insumos podemos utilizar para mantener este balance microbiano? En el fondo, para potenciarlo. Piense que estos son microorganismos. Nosotros mismos, cuando estamos haciendo un trabajo esforzado y nos estamos agotando, necesitamos un chocolate, un azúcar o una bebida energizante. Bueno, estos microorganismos igual necesitan cierta energía para seguir funcionando, porque se están multiplicando, nosotros los vamos a aplicar en el suelo no va a ser de forma inmediata, que ellos van a lograr obtener sus nutrientes para poder mantenerse activos. Entonces nosotros podemos hacer ciertas mejoras a nuestra elaboración de té de compost pensando en nutrir estos microorganismos. Y por ejemplo, si nosotros queremos incentivar el desarrollo de las bacterias, podemos agregar chancaca diluida cuando nosotros preparamos en nuestro proceso, unas cucharadas de azúcar o pulpa de jugo de fruta. En cambio, si nosotros queremos activar también, vemos que tienen pocos hongos o no estamos seguros y queremos incentivar el desarrollo de estos hongos que son muy importantes para nuestro proceso, podemos agregar algas pardas, el güiro que nosotros encontramos en la playa, pero con la precaución de que estén lavados, libres de sales en cierta manera, o también podemos aplicar estos ácidos húmicos o fúlvicos que ya están disponibles en el mercado, o roca fosfórica. O bien también hoy día ya existe un mercado un poco más desarrollado a nivel de compost y existen unos boosters que se llaman y que trae aminoácidos, proteínas, ácidos húmicos, fúlicos, son un poco más costosos, pero hoy día afortunadamente en el mercado existe disponibilidad de ellos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener para la aplicación de té? Cuando ya tenemos nuestro té, ya pasaron las horas, vamos a aplicar de forma foliar, tenemos que tener la precaución de por lo menos cubrir el 70% de la planta.
Cuando agreguemos, ya sea rociando, con una máquina de bomba de espalda, es muy importante sin velocidad, porque la velocidad va a hacer chocar nuestras bacterias con cualquier superficie, se van a morir. Las gotas muy grandes, la alta presión, también piensen que estamos trabajando con microorganismos vivos, entonces no los queremos de alguna manera eliminarlos en el proceso, entonces nosotros necesitamos aplicarlos de una forma suave, en forma de aplicar con la menor presión posible, para que caigan como forma de paraguas. La idea es aplicarlo en forma de paraguas, que la gota caiga, ya sea por las dos partes de la hoja, caiga, y de esa manera las bacterias, los hongos, los microorganismos que tengamos en esta solución de té puedan penetrar a través de los estomas. Pero hay un alcance importante que es la hora o en la forma de aplicación. Como son microorganismos vivos, a ellos los afectan los rayos UV, la luz ultravioleta. Y ellos se demoran un poco, porque se demoran un poco en penetrar tanto en la planta como en el suelo. Por ello, necesitamos hacerlo en periodo antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde, pero en nuestro caso, como tenemos máxima radiación, debemos hacerlo un poquito más en la tarde. ¿Para qué? Para evitar justamente esta exposición a los rayos ultravioleta. Y como regla general, podemos utilizar así como dosis, porque en esto vamos a encontrar distinta información, todas las recetas son buenas, lo que digo yo, pero como una regla general que pudieran utilizar es 74 litros de té por hectárea. Ahora, cuando queremos incorporarla vía riego, tenemos que evitar usar filtros de menos de 400 micrómetros. ¿Por qué? Porque en los filtros vamos a dejar todos los microorganismos, no va a estar pasando a través de la línea de riego. Entonces ahí es donde tenemos que ver qué sistema de filtros vamos a usar, no usar sobre 4,8 bares en el sistema de la presión de riego, porque ahí vamos, por la fuerza, vamos a matar nuestros microorganismos. Y lo ideal, dependiendo también de la superficie que nosotros vamos a tratar, es hacerlo con regadera o cerca de cada planta, o de algún sistema un poco más manual, si queremos asegurarnos el máximo de eficiencia. Y en este caso, vía riego, la dosis que nosotros debiéramos usar un poquito más diluida, son 74 litros de té por hectárea. Ahora, ¿cuándo aplicamos? ¿Para qué aplicamos? Eso hay distintas, ustedes lo pueden usar durante todo el año, principalmente en otoño, cuando las hojas empiezan a caer, van a caer al suelo. Si nosotros le aplicamos té de compost, vamos a estar aplicando hongos, y los hongos son los que consumen este tipo de alimentos, que son las hojitas un poquito ya en forma un poquito más leñosa, y ellos van a hacer la descomposición, y además van a ser fuente de alimento para que se multipliquen de la mejor forma. En primavera, cuando están saliendo los primeros botoncitos, aplicar vía foliar también, aplicar a nuestros cultivos. ¿Para qué? Para que tengamos en la filósfera, en la parte aérea, esta bioprotección de estos microorganismos, porque generalmente empiezan a aparecer los primeros hongos de botritis, si no tenemos regulada la humedad, la temperatura en los invernaderos. Es una manera de ser preventivo. También, como lo dice ahí, de forma preventiva, o también si vemos alguna señal de enfermedad, si bien esto no es un remedio, ayuda a disminuir la incidencia ante señales de plagas o enfermedades. Si tuvimos una plaga, por ejemplo, de pulgones, siempre es bueno aplicar té de compost, porque nos va a dar esta cierta bioprotección, o por último les va a hacer la pega difícil a los insectos que nos están, o los huevos o las larvas, lo que podamos tener en nuestros cultivos. Posterior a las aplicaciones de pesticidas, cuando nosotros aplicamos pesticidas en una agricultura convencional, matamos todo. Y cuando digo todo, es todo, a nivel de parte aérea y parte del suelo. Entonces, como una manera de volver a inocular nuestro suelo de microorganismos benéficos, es a través del uso de té de compost. Y además, bueno, durante el proceso productivo, semana por medio, en el fondo, si ustedes aplican, no van a tener problemas, no van a multiplicar más, no va a haber una toxicidad por el uso de ellos. Y algunas consideraciones con sus equipos cuando ustedes preparen su té de compost: siempre limpiar de forma inmediata sus recipientes utilizados,
porque en este proceso de burbujeo existe un limo bacteriano, que es algo bien plástico y duro, que en el fondo sale del compost y se pega mucho a la superficie, y esto puede afectar negativamente. Si esto va quedando sucio en cada proceso, afecta negativamente a los próximos elaboraciones o calidad de sus test que puedan hacer. Para ello, si está seco, no hay forma de sacarlo, porque la verdad que cuesta mucho sacarlo, incluso de los baldes, de las máquinas con las que nosotros espejamos esta solución, es utilizar agua oxigenada diluida al 3% o bicarbonato de sodio para limpiar este limo seco. Por eso yo prefiero que una vez que se terminó de hacer el té de compost o de aplicar, es lavar de forma inmediata los equipos para tenerlo de la mejor forma, más limpio y más higienizado. Y como resumen final, los dejo, bueno, con esta foto, una foto aérea del faro agroecológico de Iña Campenaike, en donde tenemos, bueno, de todo lo que he hablado, si podemos resumir, ¿qué es lo que nos aporta? ¿Para qué sirve el té de compost? Primero que nada, es como lo indica ahí, es que mejora la tolerancia al estrés medioambiental de la planta, existe una inhibición de estos patógenos o infecciones que pudiéramos tener, también nos mejora, que es lo que yo apuesto, para mejorar el ciclo de nutrientes de la planta a través de estos microorganismos, aporta vitalidad y fuerza a la planta, y es compatible con cualquier equipo estándar de aplicación. Eso es lo bueno, que no necesitamos tener algo específico para aplicarlo. Las condiciones de trabajo y laboreo para los operarios o para los agricultores son mucho más seguras, porque esto no implica ninguna toxicidad, ningún problema a la salud. Además, en términos de la nutrición de las plantas, fortalece el sistema inmunológico de las plantas, restablece la microflora del suelo, que es donde debemos apuntar en un sistema productivo, y aumenta la calidad agroalimentaria también, por supuesto, de nuestras producciones, y protege los cultivos de plagas y enfermedades. De todas estas informaciones que nosotros tenemos, les quería, bueno, eso era parte de lo que tenemos respecto a té de compost, y los quiero dejar invitados que visiten nuestro canal de YouTube, donde tenemos distintas temáticas que abordamos en este programa de capacitación de técnicas de agricultura sustentable. En el canal de YouTube INEA Chile pueden encontrar nuestros pequeños talleres que tenemos, y además los colegas, yo sé que iban a estar pasando algunos documentos, lo pueden encontrar en la página de INEA.cl, donde existe una biblioteca digital, y ahí pueden buscar los artículos. Y acá hay dos que yo les recomiendo, si quieren hacer té de compost. Tenemos una publicación del colega Gabriel Seger, que son las condiciones, cómo se pueden hacer los compost acá en la región de Magallanes. Esto es una forma de cómo hacerlo acá con las consideraciones locales, y de la colega Cecilia Céspedes, que tiene la cartilla, lo que yo les indicaba anteriormente, de cómo elaborar y usar el té de compost. Así que eso es por mi parte. Si tienen algunas preguntas, muy agradecida igual por estar y tener una buena convocatoria. Yo sé que están todos cansados ya con tantos chats y tantas charlas, pero se agradece la convocatoria por el tema que también nos gusta y nosotros lo queremos compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy agradecido a todos, muchas gracias, Karina. No sé si quieres dar algunas palabras de cierre. No, de todas maneras, reiterar mi agradecimiento. Insisto, estar en esta época aún sentado para mucho en el computador, tener la audiencia que tuvimos el día de hoy, se agradece y nos motiva a seguir trabajando. Generalmente uno le tiene susto a esto porque estamos acostumbrados a otras instancias, así que estén atentos en redes sociales. Nosotros somos harto jugosos con el tema, con el equipo, así que en las próximas charlas que den nuestros colegas se las vamos a saber llegar en cualquier minuto. Le vamos a informar de cuáles son los próximos temas en el área de hortofruticultura. Y agradecer a los colegas igual el aporte, porque estas presentaciones no las hacemos solo, las hacemos en equipo, son conversadas, así que gracias al equipo igual en el cual trabajo. Gracias, chicos.